¿Qué es el Asperger? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene Asperger? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a hablar hoy en esta entrevista que voy a hacer a un artista que tengo el placer de considerar amigo, al que se llama Signimius, que es un artista de aquí, de Arbusias, y que entre otras muchas cosas, aparte de ser un artista con mucho talento, tiene Asperger. ¿Cómo estás, Signimius? Bien, bien, estoy bien. Se hace un poco raro, ¿no? Porque claro, nosotros pensar que nos vemos prácticamente pues todas las semanas, Mm, muy frecuentemente, de mm. repente vernos ahora hablando a través de una pantalla, nosotros solemos hablar en catalán, de repente hablar en castellano. O Bueno, sea, son como muchos cambios, ¿no? Es como... sí, Pero pero bueno, bueno, de aquí un ratito estaremos acostumbrados. venga, guay. Bueno, pues yo empezaría un poco, para toda aquella gente que no sepa lo que es Asperger, definiendo qué es Asperger. No sé, no hace falta que sea una explicación muy Claro, técnica, sino más o menos qué le pasa a alguien que tiene Asperger, cómo se vive. bueno, vives la vida con ciertas dificultades porque es un trastorno del neurodesarrollo, el Asperger. Entonces, pues afecta a la función ejecutiva, a la teoría de la mente, a un poco cómo funcionamos en el mundo en general, ¿no? Eh, Pero, por ejemplo, con ejemplos concretos, porque yo, claro, habrá mucha gente que dirá, bueno, pues este parece un tío de la mar de normal, normal entre comillas, que decir que no parece que no, tenga no somos ningún tipo de síndrome, trastorno, que no parece que haya nada aquí. no somos Eh, personas, no somos, bueno, yo sí, yo creo que soy, que soy, que soy de Vulcano, creo que soy extraterrestre, pero sí, pero no somos personas de la Tierra normales como los demás, con vidas normales, estoy casado, tengo una niña, tú tienes dos niños también, ujú. y bueno, más o menos intento llevar una vida normal. Pues tenemos dificultades a la hora de encontrar trabajo porque pues tienes mucha ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te explicaría? Bueno, un ejemplo, ¿no? A la hora de, hace muchos años, a la hora de entrar en galerías de arte para mostrar mi trabajo y tal, pues me costaba mucho, no entraba, daba vueltas a la manzana, cuando conseguía entrar, si me proponían algo, no volvía porque tenía miedo. En fin, este tipo de cosas que te imposibilitan o te bloquean, ¿no? Un Mm. poco O sea, de ahí alguna manera lo también... de la disfunción ejecutiva en este aspecto, ¿no? Ujú. No te iba a decir que es como que, digamos que el miedo, ¿no? También se acentúa, ¿no? A la hora de enfrentarte Sí, más que a... miedo, temor, aunque luego, pues bueno, es como ahora, ¿no? Hablando aquí, pues contigo, pero bueno, con los años, de todas maneras, pues vas cogiendo una serie de recursos, aunque no como el resto de la gente, porque sí te sigue costando, pero yo qué sé, mira, por ejemplo, eh, con mi mujer organizábamos en Portugal unas jornadas de encuentros de artistas, ¿no? Y eran jornadas de artistas, eran encuentros multidisciplinares con artistas de todo tipo, de teatro, de danza y de artes plásticas, ¿no? Y claro, ella, que generalmente es la que dirige el tema, ¿no? Y empieza, pues ahora nos presentamos, ¿no? Por ejemplo, pues tú, ¿quién eres? ¿Dónde vienes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tal. Pues yo soy X y hago tal y cual. Y yo, claro, cuando me tocaba a mí, pues se me hace un... Yo, me llamo Abel, soy artista plástico. Ya está. No decía nada más, porque por ejemplo, son cosas que me ahí, ¿sabes? Con la gente, como un bloqueo, ¿no? como un bloqueo, sí, exactamente. Hmm, hmm. Exactamente, sí. Mira, ahí acabamos de... Bueno, saludos a Uxito Luis Molina y a Ah, Sob Bund, que dice, mi hermano tiene Asperger y tiene bastantes problemas para socializar. ¿Qué exacto. recomendaríais para superar eso? Claro. Yo, Este... yo, yo, por ejemplo, de pequeño tenía muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, iba al colegio y no me quedaba solo en el aula, no quería salir al patio a jugar con los demás. Eh, eh, un poco este era mi forma de vida. Estaba muy bien solo. Llegaba a mi casa, tengo un hermano, pero pobrecito, ya pues me da pena, pero no, no, es un poco más pequeño que yo, pero yo no quería, no es que no quisiera saber nada de él, es que yo no quería saber nada de nadie, estaba bien solo conmigo mismo, entonces un poco por ahí está.
nuestra tendencia natural, sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Luego te vas haciendo mayor, sigues siendo así, porque sigues estando bien solo, no es que no necesites a los demás, porque a mí, por ejemplo, eres de las pocas personas con las que me gusta, de repente me paro y me quedo y hablo contigo un rato, ¿no? Y no me pasa con casi nadie, esto me pasa con poca gente, ¿no? Mm, Porque normalmente no tengo tema de conversación con la mayoría de la gente. Contigo sí, mm, porque nos gusta el arte a los dos, entonces estamos mm, en ese ujú, nivel, ¿no? Y además somos mm, dos personas un poco que nos hemos hecho a nosotras mismas como artistas, mm, poquito autodidactas, en fin, aunque hemos estudiado un poco, pero nos hemos acabado haciendo a nosotros mismos, en fin, estamos un poco en mm. una línea en este aspecto parecida. Entonces contigo, pues no me cuesta, ¿no? Con otras personas, pues es más difícil para mí. Y respecto a la pregunta de qué recomendarías para superarlo, ¿ha habido algo que a ti te haya ayudado a de alguna manera ser capaz de enfrentarte a este tipo de barreras o de bloqueos cuando tienes que hablar con otra gente o así? ¿Hay alguna fórmula que te funcione o crees que igual no hay fórmulas? No me, en situaciones en las que me encuentro incómodo, pues me cuesta, ¿no? Me cuesta, por ejemplo, yo que sé, con padres de otros alumnos, o pues es que no sé qué decir, entonces no hablo, me quedo ahí en un rincón mientras mi niña juega y tal, y ya está, ¿no? Hmm, Normalmente consigo hablar con los que son así un poco más frikis, un poco más... sí, 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 ya, ya. que, Ujú, o incluso con gente que veo que es muy humilde, muy sencilla, un poco fuera de gente más solitaria, que veo que, hostia, pobre persona, ¿no? Entonces me cuesta menos acercarme a gente así que a la gente convencional, ¿no? Pero superar, bueno, pues yo me saludo con todo el mundo, ya lo sabes tú que yo, una cosa es saludarme, porque soy afable, soy sociable, en este aspecto, ¿no? ujú, Y entonces se supera pues con los años, o sea, con los años y con la vida y bueno, porque cuando llevas un rato en un sitio, por ejemplo, a la familia de mi mujer, que son muchos, ¿no? Ella es la pequeña de 11 y a mí siempre me han acogido muy bien y yo los quiero un montón, pero a veces cuando voy a su casa de su familia, ¿no? Pues con ellos estoy muy bien, pero a veces nos quedamos en una casita anexa, en casa de su hermana, y a veces me aíslo durante una hora, un rato, para poder volver, poder volver a estar con ellos, ¿no? Porque me saturo, pero no es porque, me pasa con siempre que hay mucha gente. Entonces mm. necesito un poco, soy capaz de estar, pero necesito Pero, escapar pero tienes que para volver. dosificarlo. Sí, Vale. dosificarlo para volver. Esto Oye, es muy y... típico. Yo antes no lo mm, sabía, yo tengo mi diagnóstico lo tengo desde hace un año, el 18 el 18 de febrero, que fue el Día Internacional del Síndrome de Asperger, fue el día justo, casualidad, que me dieron el diagnóstico, ahora hace un mm, año. Yo ya me lo había dicho el psicólogo de allí de Valdebrón en diciembre, en noviembre, diciembre, ya me lo había dicho verbalmente, ¿no? Pero el diagnóstico me lo han hecho de adulto. Y porque, y cómo fue para ti recibir ese diagnóstico? O bueno, sea, ¿qué supuso? para mí Porque tú no liberador. sabías, claro. Yo de pequeño siempre, o sea, yo siempre de pequeño había ido al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Porque tenía problemas, pues eso no me adaptaba, por lo que te explicaba, no salía al patio a jugar con los demás, en fin. Claro, yo tengo 55 años, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo era pequeño no existía este diagnóstico, entonces te decían, no, es que el niño está enfermo de los nervios, le decían a tus padres, ¿no? O tiene algún tipo de psicosis. Y claro, no somos psicóticos, somos neurodivergentes, ¿no? Tenemos una condición neurodivergente, pero no somos psicóticos. Y, y claro, todo esto viene, pues, lo que sucede es que el Asperger está dentro de los trastornos del espectro autista, somos autistas, pero nacemos con ello, o sea, no nos volvemos. ¿Qué pasa? Que yo no lo sabía, o sea, yo siempre me había notado ese rasgo diferencial, Mm, pero no sabía qué era. Y a raíz de que nos dijeron, porque mi niña va al CEDIAP, ¿no? Que igual mi niña estaría dentro de este espectro, yo ya había leído en el 2016 sobre el tema un artículo de un hombre de mi edad que lo habían, bueno, mayor que yo, pero que lo habían diagnosticado también con 50 y pico de años,
Ujú. Y cuando leí ese artículo en El País, un artículo bastante extenso, dije, hostia, digo, yo soy como este señor, digo, yo soy igual, todo lo que explica él, su infancia, mis vivencias. Y fue ahí cuando dije yo, soy Asperger, pero lo dejé. Dije, bueno, algún día investigaré. Entonces empecé a ir al hospital clínico y a sitios donde sabía que yo había ido de pequeño, donde me Ujú. había ido al médico y al psiquiatra y al psicólogo, que me estudiaban, ¿no? ¿Qué coño le pasa al niño este, ¿no? Mm. Y claro, ¿qué pasa? Que de mi edad, claro, como empecé a ir de tan pequeñito, igual empecé a ir con 3 años o así, pues, claro, no han conservado informes, no hay informes, ¿no? Pero ya a raíz de eso fue cuando empecé un poco a escarbar, a ver si encontraba, ¿no? Mis Ujú. cosas, mis informes. Bueno, no lo encontré, pero conseguí ir por la Seguridad Social, al Valle de Hebrón, y allí pues me diagnosticaron, Que tenías Asperger. sí. ¿Y qué pasó a partir de entonces? ¿Qué ha pasado? Bueno, al principio fue un poco extraño porque, claro, no es que tú cambies, ¿no? Porque lo que eras, eres. Pero los primeros meses son hostia, ahora es como si Ahora hubiera entiendo, ¿no? vivido, claro, no, es como Ya. si hubiera vivido en una especie de cúpula toda mi vida y esa cúpula, de repente ese cristal se rompe y te ves desnudo delante del mundo, ¿no? Con tu diagnóstico que nunca jamás habías tenido, ¿no? Pero empiezas, claro, entonces empiezas a investigar a raíz de esto qué es, ¿no? ¿Qué es? Y te das cuenta de que es exactamente, tú eres esto, ¿no? Ujú. Y supongo que debe ser como bastante aliviante, ¿no? De repente decir, bueno, vale, ahora entiendo por qué de pequeño me pasaba esto, por Exacto, o qué he sea, tenido tal problema, por qué he tenido tal otro problema, por exacto. qué... Ahora ya, Como, pues, ¡buah! Una descarga, yo estoy porque... adaptado a como soy y bueno, y si a alguien le gusta bien y si no, pues, ¿qué le voy a hacer? Yo qué sé, pues Es, como es todo que el yo me mundo. acuerdo todavía de cuando nos vimos y me dijiste, oye, me acaban de diagnosticar que soy Asperger. Ya me lo olía, pero... Y tenías una cara como de... Vamos, dicho así un poco llanamente, en plan bestia, como si hubieras cagado, ¿sabes? Como, joder, por fin, ¿sabes? Como, ahora entiendo, ¿sabes? Como una, como... Y desde entonces te he visto como mucho mejor, ¿no? Bueno, Como, o sea... hmm, los primeros meses fueron más de shock. Pero luego, pues, te vas ya, relajando, vas volviendo un poquito a tu normalidad, entre comillas, ¿no? hmm, No, no, no. Antes lo que hacías mucho era como lo que se dice dicen los psicólogos de los Asperger, ¿no? Que hacemos esto que se dice mascarar o masking, ¿no? Es como que te generas una especie de máscara para poder vivir con tu entorno. Y entonces, ¿qué pasa? Que al descubrirlo, eh, como que un poco se disipa, ¿no? Esa máscara y no te importa tanto ser realmente como eres, ¿no? O qué disimular, bueno, ¿eh? o disimular como eres realmente, ¿no? Hmm. Bueno, lo único que también es como, por otro lado, es como el hecho de saberlo, también es como, me pasa esto, ¿no? También es un poco como si alguien te dice cualquier cosa, es como que sepáis, yo qué sé, como Sí, poniendo un... claro, muchos de los problemas que puedas tener en interacción social, tienen que ver con esto, pero no, el problema no es que tú seas así, sino que la sociedad acepte a gente que tenga este punto diferente, ¿no? Hmm. No dejamos de ser un 1 o un 2% de la población, no lo sé. Ahora exactamente, hay quien dice que somos más de un 1%, hay quien dice que somos un 1%, hay quien dice que somos un 2%, en fin, depende del país y tal. También, sí, eso también es verdad que hay mucha gente que tiene Asperger y no lo saben, entonces, o que no están Exacto, diagnosticados. Entonces, exacto. por ejemplo, me acuerdo alguna vez hablando contigo que hablábamos de toda la gente que es famosa, así, conocida, popular y tal, que tienen Asperger y que yo Sí, creo que sí. muchas personas no lo Sí, saben. dicen que Bill Eh, Gates tiene Asperger, Steven Spielberg, Tim Burton, Anthony Hopkins, el actor de el Aníbal Lecter. Este seguro está diagnosticado además con Asperger. mm, Em, em, actores hay bastantes, ¿eh? qué Por esto del bueno, qué curioso. enmascaramiento, porque son buenos actores, porque saben, algunos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fatal para actuar.
pero muchos, Keanu Reeves también dicen que Keanu lo es. Reeves, sí. Él da bastante, da el Eh, perfil, ¿eh? Me lo podría imaginar. Oye, sí. una cosa, ¿y tu relación con el arte? O sea, ¿crees que el tema de... O sea, ¿cómo ha influido el Asperger en tu carrera artística? Si es que ha Bueno, pues influido. realmente nada, porque es ahora, ¿no? O sea, en realidad, durante muchos años para mal, porque, por ejemplo, o sea, para mal no el hecho de ser. Yo creo que ahora un poco puede cambiar, ¿no? Ahora Ujú. que es el diagnóstico y sé realmente el porqué de todo plegado, no sé cómo se diría en castellano, el porqué de todo plegado, el porqué De todo ello, ¿no? de todo Sí, ello, exacto. sí. Ujú. Claro, antes me pasaba esto, iba a la galería, me acuerdo, pues te expliqué una vez, ¿no? Entré en la galería Senda, que es una galería tal, y hablé con, me parece que se llama Chus, aquella mujer, y te hablo de hace años, ¿eh? Y ostras, y tal, pues sí, tengo una sala alternativa para arte emergente, te expondré, haremos una exposición contigo de que X tiempo y tal. Pues no volví, ¿sabes? No volví. Y me ofrecieron algo que realmente estaba bien en un sitio interesante en aquel momento, ¿no? Mm. Pero no volví, y entonces realmente en este aspecto me ha perjudicado, ¿no? Porque por esta cosa que me pasa en el estómago y, en fin. Mm. Pero también porque tampoco lo sabía, ¿no? Igual si en aquella época hubiera sabido, me hubiera empezado a dedicar al arte sabiendo cuál era mi condición, hubiera encontrado herramientas para superar ciertas Ya. cosas. No Mm. tenía herramientas porque no sabía qué me pasaba. Entonces Mm. el Asperger en sí como tal, pues no me ha influido ni para bien ni para mal. Yo creo que ahora que lo sé, me puede influir para bien. Claro, Sí, seguro. te lo diré de aquí a un tiempo. Yo creo que sí, te veo cada vez mejor, Mm, ¿no? Como, bueno, no sé. A mí Y, sí, también. ¿quieres, te apetece compartir un poco cómo es tu día a día? O sea, no sé, cómo es un día a día. O sea, yo qué sé, me imagino que hay muchas cosas que igual no son demasiado Bueno, relevantes, pero cosas que te llamen la atención o que consideres que igual de alguna manera ahora pueden... actualmente, pues nada, estoy en casa, no tengo un trabajo estable, ya lo sabes. Ujú. Intento, mira, justo ayer, tengo que ver el vídeo que hiciste ayer sobre arte digital. Uy, Porque, claro, te va a gustar ese, ¿eh? claro, Es porque muy yo bien con hace un Aleix. tiempo, y tú lo sabes, que estoy haciendo mucho arte digital. O sea, digamos que me empecé con la pintura, ¿no? Y más o menos. Luego empecé a hacer objetos de madera y hierro, un arte más objetual, un poco más conceptual. Ujú. Y ahora últimamente, como tampoco tengo un espacio para trabajar como tenía antes, me compré una tableta de dibujar y nada, hago mis dibujos, los escaneo y a partir de aquí empiezo a trabajar en digital y me encanta además. Quiero decir, he descubierto una cosa que... De hecho, empecé a trabajar con digital hace tiempo, pero trabajaba con una Wacom, no con una pantalla de dibujar. Una Wacom, ¿sabes Ujú. lo que es, no? Que es Sí, un sí, tengo aquí lápiz. una. Exacto. Justo, mira, estaba ahí con la... Exacto, con esta misma. Sí, sí. Antes trabajaba con la Wacom, pero ahora me compré la Mm. pantalla, bueno, ahora ya hace un par de años, y Mm. empecé a trabajar con este sistema. Y la verdad es que y tengo que ver este Sí, te vídeo va a de ayer. gustar. Varias cosas. Una es que me encantaría enseñar tu web, porque creo que estaría bien que la gente viera tu trabajo, Sí. pero te voy a confesar que me da un poco de miedo en cuanto a lo que es monetización, porque eh, tus dibujos, como son un poco explícitos, va a haber No te problemas. preocupes porque justo el de la Virgen del Orgasmo, que era el más explícito que tenía, eh, lo saqué, pero lo saqué porque forma parte de un trabajo, de una exposición que me gustaría hacer. Estoy haciendo Mm. unos trabajos así un poco... Entonces, justo este, hay otros que son un poco más... Ah, mira, te has ido directo. Sí, he preparado tu web, ¿has visto? Qué bien, cómo lo tenía aquí todo montado. Ya he estado viendo un poco... Nadie conoce a nadie. Sí, tienes un Esto es montón de más... obras, la verdad que cada cual más genial. Me gusta mucho tu trabajo, ya lo sabes. Mira, Esto, esta, por ejemplo. sí, esta es en un saco hay piedras y en el otro libros de Freud.
Estos artistas conceptuales. Estos artistas Yo lo conceptuales. llamo objetual, pero... No, no, totalmente. A ver, mira esta. ¿Y esta de qué se trata? Esta pieza, esta pieza esta pieza la hice en el año 96. Ujú, Estos son cojinetes de tractor, son unas bolas como así, de mm, grandes, y va sobre la clonación, porque tú sabes que en el 96 se hizo la primera clonación, la oveja Dolly. La abeja Dolly, sí, sí, me acuerdo. Sí, Exacto, sí. y ahí me empecé a dar, hostia, si empiezan a clonarnos realmente, estos cuadros blancos yo le llamo los nidos, ¿no? Ujú, Y las bolas son los seres clonados. Pero ¿qué pasa? Que estos nidos también eran cuadrados, blancos, siempre blancos, pero con los años se estropearon y los volví a hacer otra vez. Pero seguramente con el tiempo los volveré a hacer. Lo que pasa es que en los próximos nidos que haga, porque en realidad esta pieza no es tan importante. O sea, el cojinete sí, porque el cojinete es el elemento que con los años, aunque es de acero inoxidable, tú ves cada bola y y cada bolita se va picando, mm. ¿sabes? Por un sitio distinto. O sea, realmente están hechas en el mismo molde, son clones, pero Pero va. cada clon se desarrolla individualmente, ¿no? Un poco la metáfora iba por ahí. Es una metáfora perfecta, ¿eh? De lo que sería una Exacto, sociedad clonada. exacto. Pero no. Mm, Y los nidos, bueno, en este caso son de madera teñida en blanco, pero seguramente cuando los vuelva a hacer los haré ay, de, a ver, ¿me sale la palabra? De resina de epoxi, ah, con epoxi. con Que le epoxi. da ese toque como más brillante, así como Sí, más plastificado, ¿no? más de plexiglas, Ujú, ¿vale? Entonces, bueno, si los vuelvo a hacer otra vez, los haré todos iguales, los nidos, y de resina de epoxi teñida en blanco también, o sea, con blanca. ujú. Este también me gusta mucho. Bueno, es que yo las he visto y les hemos comentado una vez. Este es, Están, no hay cama para tanta gente. Bueno, aquí es porque eso tengo los es. títulos en catalán, pero en Sí. realidad no hay cama para tanta gente. Pero esta es de la, esto es de una todos estas fotos es una exposición que hice en una galería en Portugal. Ujú, Y esto es un trozo de somier. ujú, Es un poco una metáfora ahora ya supongo que con el COVID no hay tanta emigración, pero esta gente que llegaba a España, ¿no? Por el mar y los metían ahí, los hacinaban en estos centros como especie de mm, cárceles, ¿no? Que los ponen ahí y no tienen ni mm, dónde dormir. Entonces, por eso es un trozo pequeño de somier, ¿no? mm. Si te fijas, estas piezas son muy, ¿cómo te digo? Son muy, no son simbólicas, son reales, son realistas. O sea, no utilizo, te lo digo porque es una cosa que tiene mucho que ver con el Asperger también, ¿no? Mm. El lenguaje simbólico, ¿no? Y si te fijas, no es nada, es muy real, no es simbólico. O si es simbólico, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago Ya. con mi vida? Nada, está bien. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Esto qué es? Esto es siglo XXI, Inmaculada Concepción, y es un poco, bueno, yo como veía el siglo XXI, aunque es una pieza hecha en el siglo XXI, la idea viene del siglo XX, o sea, esta idea la tuvo en el siglo XX, era una idea que quería hacer con haces de luz, pero como no tenía elementos técnicos, decidí cómo puedo transformar esta idea que tengo tan conceptual en algo más objetual. Y bueno, Ujú, hice esta pieza y esto que hay dentro son como pequeñas cárceles. El hecho de que sea así tan... Uso mucho estas cosas así cuadriculadas porque, bueno, no sé, me sale así. Yo creo que es una forma de estructurar. Mi cabeza ujú. estructura así. Y esto es concertinas. Estos son concertinas que además las hice a mano desnuda y acabé con las manos llenas de heridas. Y hice como unas pelotas de concertinas y las metí ahí dentro. Y les Ujú. puse una cruz así, con unas tachuelas, rollo que queda bastante sado a la vez, ¿no? Por lo- Sí, sí queda un poco osado. Y si encima pensamos que igual hay cachos de sangre tuya ahí mientras la ibas Exacto. haciendo, que también te ibas cortando, Sí. ya sería, sería el sumo. Esto, ¿ves? ¿Ves? Es esto para que ponen para que no salten los animales.
las vacas Sí, y sí, todo sí, sí, esto. sí, sí, sí. Además está oxidado y es así como... Mm, está muy bueno. A ver, ¿alguno más? Ah, esta también me gusta mucho. Bueno, Esta es muy simbólica, lágrimas negras. Esta sí que realmente, si te fijas y le dieras la vuelta mentalmente, es como las tumbas estas que salen en las películas, que hacen así, ¿te has fijado? ujú, Y, sí, sí. y en realidad, estas lágrimas negras también los que cruzan el Mediterráneo en las pateras y mueren en el mar, ¿no? Lápidas. Exacto. Lápidas es lo que Entonces quería son hacer. lápidas, ellos cruzan en las pateras, están encadenados a ellas, a las pateras, por eso estas Mm, cadenas. Y si te acercas mucho, 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 verás que hay una cruz, porque esto no es pintado, es madera teñida, ahí lo ves, ¿ves? Es madera mm, teñida en negro, porque me gusta mucho teñir la madera, y con una cruz pintada negra, o sea, la cruz de la muerte, ¿no? Que simboliza la ujú, muerte, el negro es el color del luto, ¿no? Entonces, bueno, se llama lágrimas negras y en forma de lágrima caen hacia abajo, ¿no? Y porque mm, son de muchas edades y de muchas condiciones, no sé. ujú. Este está muy chulo. Esto lo has Y explicado luego, con el luego, tiempo. luego tienes también. Bueno, esta del peso del tiempo. El peso del tiempo. Esta también esta está increíble, ¿eh? También me Esto gusta. es, Ahora luego miramos esto, las pinturas también. esto es, esto es un objeto. Esto es una bola de cañón, lo que hay abajo. Ujú, Es una bola de cañón. Yo tengo un amigo que en Montjuïc, bueno, yo soy de Poble Sec, un barrio de Barcelona, y él tenía en su taller, un día descubrió debajo de una losa un montón de bolas de cañón. Estos de hierro macizo, y estas las tiraban, eran las que tiraban a las quillas de los barcos para hundirlos. ujú, Por eso se llama el peso del tiempo, porque tiene mucho peso y porque está súper oxidado, ¿no? Bueno, no sé, el peso del mm, tiempo. Eso mm. es más metafórico también. Una cosa, voy a hacer un breve repaso a lo que va llegando por el chat, ¿vale? Hmm. Saludos a Oxito, a Herb que es que su nombre no se puede Oxito, pronunciar. Luis Molina, ¿no? Sí, ¿que Sí, lo conoces? Luis Molina, claro, Luis Molina es un compañero Asperger es dibujante y pintor. Y Mm. hola Luis, y vive en San Celoni. Ah, muy bien, Muy majo y dibuja muy bien, por cierto. muy bien. Ivone Agüero dice, muy interesante el entrevistado. Saludos desde Chile. Gracias. Ancaid, que qué genial. Pidrosov dice, yo hasta los 35 no supe que tenía Asperger. Me abrió los ojos a muchos problemas. Mira, Pidrosov no sabía, ¿eh? Sí, puedo aprovechar esto. Bueno, sigue. Sí, bueno, espera, bueno, como quieras, o acabo de leer todos y Acaba, ahora acaba. luego... Dices, Pidrosov dice, somos hipersensibles, lo que puede ser un punto a favor para quien hace arte. Gina Rusey dice, el mayor inconveniente es ser juzgado y malinterpretado por la mayoría de la gente, que nos valora y espera que reaccionemos como ellos. Jordi Catbaley dice, ¿qué tablet utilizas? Supongo que te lo preguntará a mí, porque la mía... XPPen. XPPen se llama. Vale. 15 pulgadas. Jordi Catbaley dice, deja de hacer contenido tan bueno que no doy abasto para verlo todo. Muchas gracias, Jordi. Malek Sordo, hola. Pidrosov dice, somos bastante malinterpretados, a veces por decir la verdad o no saber expresar lo que pensamos. Hace poco lo comentábamos tú y yo, lo del mito de que los que tienen Asperger no pueden mentir. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que es verdad o...? A mí me había costado toda la vida mucho mentir. De hecho, una curiosidad es que mi madre siempre me creía. Eh, Porque, bueno, una curiosidad, ¿no? Porque yo de pequeño, o sea, lo que era aquí la educación general básica, ¿no? En España, fui a Ujú, 6 escuelas diferentes porque me expulsaron de dos. O sea, me iban cambiando hasta que por fin fui a una escuela de educación especial. Yo. Pues claro, es que te estoy hablando de hace un montón de años, ¿no? Entonces, eh, ujú, eh, claro, hasta que no llegué a eso, pues me expulsaban por mi comportamiento, por lo que fuera, por mis ataques, que también de pequeños pues muchas veces tenemos ataques de nervios o como de ira, ¿no? Y claro, la gente no lo entiende y imagínate, pues en el colegio X pues te expulsan, ¿no? Porque de repente te has puesto a chillar y a tirar y a romper sillas y cosas así, ¿no?
Y sí, sí, sí. Se me hace raro con lo Con lo pacífico pacífico que que... soy pacífico Sí, y con lo pacifista. buenazo que eres, así que se Sí, te ve pues siempre es que súper no, es, tranqui. pero es que, claro, esto yo no lo sabía, pero esto es porque necesitas, porque em, parece ser que necesitas expresarte y no sabes cómo. Por eso, o sea, no es que seas un mal niño, es que hay una necesidad de expresión de algo que hay dentro y ese niño no sabe cómo hacerlo. Y por Mm, eso rompe una silla, chilla, se tira por el suelo, se muerde, se da golpes con la cabeza contra la pared, pura impotencia, quizá, ¿no? que es También. lo que yo hacía, ¿no? Lo que yo hacía. Sí, 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 sí. Eh, bueno, esto es porque hay una necesidad de expresarte y no Mm, puedes. Pero no porque sea un mal niño, porque yo era bueno de niño, ¿no? O sea, mi madre siempre lo ha dicho, ¿no? Que era, como niño era bueno, pero me pasaban estas cosas, ¿no? Y mi mm. madre, claro, cuando me pasaban estas cosas, yo le explicaba a mi madre siempre lo que me había pasado. Siempre. Y mi madre me creía. Es que me ha pasado esto, tal o cual. Claro, una vez no, claro, me pegó un guantazo el director y yo le escupí, ¿no? Y me expulsaron del colegio. Lo puedo entender ahora con la perspectiva del tiempo, pero claro, es que me pegó. Y claro, mi madre dice, ¿pero qué ha pasado? Y digo, pues nada, que es que me ha pegado y le he escupido. Claro, yo no le dije otra cosa, dije, es que me ha pegado y le he escupido. Pues claro, bueno. Mm. Quiero decir que era así, ¿no? O sea, y toda la vida, pues lo que se me ha pasado por la cabeza lo he dicho. Lo que he aprendido es a no decir o a omitir, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno, también tampoco vas a estar, Para no meterte en líos, ¿no? claro, no le vas a estar A base- diciendo qué mal te queda esta falda, aunque lo pienses, porque yo muchas veces, pues, ostras, qué feo es esto que llevas o tal, o yo era muy así. Me estoy acordando ahora de alguna situación donde hemos estado juntos donde has soltado así plata tal cual te ha venido y tal. Y yo también Claro, estaba como, pero joder, ahora... no lo hago No, 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 la verdad lo que hago porque se me funciona controla. así la cabeza, ¿no? Mira, un conocido médico de ahí de Poblasec, cuando vivíamos en Poblasec, decía, es que dice, es que tú no tienes filtros, me decía, tú no tienes filtros. Y es un poco eso lo que pasa, más que no saber mentir. El otro día en el programa Nexas, un compañero de aquí de Asperger Cataluña, el Carlas, pues salió hablando de esto, ¿no? Decía que él tuvo que aprender a mentir, además te lo enseñé, ¿no? Que él tuvo que aprender a Sí, 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 mentir. me lo enseñaste en el móvil, sí, sí. Y un poco, pues no es que tengas que mentir, es que existe esto que se llama mentira social, que la gente, o sea, no es mentir, sino que la gente, pues, no se dice según qué cosas, incluso se engañan unos a otros para estar, para, pues para sentirse bien, o sea, para no faltar, ¿no? Es como que si no mientes, estás faltando. Y como Ya. que mentir es respetar, cosa que me parece extraña, porque ¿Cómo sería el mundo si nadie mintiera, eh? Yo no sé si resistiría lo primero. Y segundo, recomendar una peli, yo no sé si la has visto, de me- Ricky Gervais, que se ah, llama La invención de la mentira. no. ¿La has visto? O sea, es una ida de olla esa No, pero película. me ha venido la película esta del... Di que sí, me parece que es de este actor. Ah, la del Jim Carrey, Sí, de Jim que Carrey. dice a todo que sí. Sí, Sí, claro, porque... esa está muy bien. Pero la que te digo es un Sí, mundo donde no se sabe mentir. Nadie miente. Nadie. vale, Y de vale. repente es como la primera vez que se le ocurre a alguien el poder mentir. ¿Sabes qué me suena? No sé, pero le han cambiado el título varias veces. Le han cambiado el título, creo que ya van tres. O sea que puede ser que le conozcas con otro título. Puede que la haya Pero visto, bueno, pero me suena. buscarla. Ricky Gervais, creo que se escribe. Gervais, no sé, tío, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, es eso. La invención de la mentira. Es una idea de olla muy bonita. A ver, más cosas. Dice, aunque cada Asperger... bueno, espera. Somos bastante mal interpretados a veces por decir la verdad o no saber expresar lo que pensamos, es lo último que hemos comentado. Ankaid dice, hola Rayitox, ¿no te atreves a entrevistar al genial dibujante de Maxi Arte? Yo encantadísimo, me encantaría. Me parece que tiene un canal de YouTube súper potente, que está muy bien. Pidrosop dice, aunque cada Asperger tiene su personalidad, es una condición. No somos todos iguales ni pensamos igual. Yo creo que eso es evidente, ¿eh? O sea, No, es sí, obvio que cada Asperger es un mundo, no todos son un calco de Abel, es claro. obvio, ¿no? Pero bueno, Pues pero sí seríamos que súper igual hay, guays todos entonces. pero igual sí que hay rasgos comunes o cosas que Claro, ahí pueden está. ayudar a que alguien que o bien conozca a alguien que tenga Asperger o yo qué sé, o imagínate un padre que tenga hijos con Asperger y de repente diga, ostras,
cómo lidiar, o de repente alguien que de repente se vea reflejado en lo que tú estás comentando, Abel. Ah, digo, Signimius, perdón. No pasa ¿Sabes? nada. Es como que de repente igual puede ayudar, ¿no? También a otras personas a tomar conciencia de que existe esto. Existe una cosa que se llama Asperger y que tiene, pues, estas características, ¿no? Am, Metafísica, saludos chicos, dice Conciu. Fernando Castro Flores, un abrazo enorme para Fernando, espero que estés bien. Mando un abrazo, fenomenal la entrevista, dice. Niño Lobo Cacé dice, me gusta mucho el trabajo de este artista, me parece muy elegante, conceptual, pero a la vez logra comunicar lo que pretende, se siente de inmediato. Mira, Signimius, que florecitas te echan más bonitas. Buenas tardes, rayitos, Signimius, saludos de Sara de la Rosa. Francisco Nicolás dice, el mundo sería maravilloso si todos fuéramos Asperger, sois personas maravillosas. Hoy vas a dormir, hoy El vas a otro, dormir muy a gusto, ¿eh? el otro día, porque en casa tuvimos el COVID, de hecho nosotros queríamos hacer la entrevista, ¿te acuerdas? El día 18 de, Sí, sí, claro que me de acuerdo. febrero, porque era el Día Internacional del Síndrome de Asperger, pero no pudo ser porque en casa tuvimos COVID, ¿no? Mi mujer estuvo con COVID, por suerte ya lo ha superado. Mm. Y, ahora, ¿por qué te digo esto? Mm, Mira, ¿ves? Eh, Cosas del Asperger. pues sí, el mundo sería maravilloso si todos fuéramos Asperger. Sois personas Es maravillosas. entonces, gracias. El psicólogo que iba a los 23 años No, espera, 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 no te líes con el psicólogo. Vamos a lo... es que me decía que me iba y no sabía volver. Bueno, Venga, pues vuelve, vuelve. Vamos a hilarlo. me llamaron porque, claro, al tener mi mujer el COVID, Mm. nos teníamos que estar todos en casa, ¿no? Y Sí. no podíamos salir. Entonces me llamaron de la Seguridad Social, pues mira, estamos aquí, ¿cómo te sientes? Pues si necesitas algo, que si psicólogos, que si no es que bueno. Bueno, qué bien, No, ¿no? no, yo estoy, además le dije, no, yo estoy bien y tal, y salió la conversación, además, no hay problema, porque mira, ¿sabes qué pasa? Le dije, ¿sabes qué pasa? Digo, que como soy Asperger, si tengo alguna cosa, le escribo un email al psicólogo mío de Valdebrón o tal, y normalmente me contesta. Y me dice, ah, sí, ay, qué bien, dice, no sabes lo que me gustáis los Asperger, me dijo la muchacha. Así que Ostras, sí, me quedé, pues nada, pues gracias. Sí, qué sí. guay, ¿no? Sí, sí, Mm, me quedé así parado, pero bueno, bueno. qué bonito. También es cada vez hay mucha gente que no lo entiende, pero cada vez hay más gente que asimila, ¿no? Está asimilando esta realidad paralela o esta condición. Mm. Porque tampoco es una condición de gente súper extraña. Es decir, somos un poco especiales, pero tampoco somos caracoles. Ah, o sí. Sí. Pues sí, porque creo que hay un libro que se llama, bueno, hay un libro de un adolescente Asperger que se llama El rastro brillante del caracol, que justamente el título este lo saca la autora. Es un libro un poco adolescente, o sea, es un libro juvenil, ¿vale? Pero habla de un chaval que es Asperger que resuelve un caso, ¿no? De una amiga suya. Pero esta mujer saca el título de un libro que por cierto, quiero pedir en la biblioteca, de un autor que habla sobre Asperger y nos compara con los caracoles. Ahora quiero saber por qué. Vale, vale, vale. Bueno, pues habrá que verlo cuando lo sepas, me lo dices también, porque yo quiero también saberlo. Estela Guerra Garnica, sí, Garnica, dice, saludos desde Ciudad de México. Gracias por compartir tu experiencia. Bella propuesta artística, felicidades. Niño Lobo Cacé dice, pues yo envidio lo de tener un ataque de ira. De adultos ya nos tenemos que controlar demasiado para funcionar. También solía tener esa brutal honestidad. Hmm. Qué bueno, ¿eh? Bueno, la verdad es que van llegando mensajes que están muy bien. Yo no sé si, al margen de lo que estamos hablando, ¿tú tienes la sensación de que el mundo está preparado para personas que puedan tener esta condición de Asperger? O sea, ¿o qué crees qué te gustaría que cambiara de algún modo para que pudierais estar más cómodos las personas que tenéis Bueno, Asperger? realmente necesitamos ayuda, ¿no? Para cosas, sobre todo a nivel de encontrar trabajo, porque lo pasamos muy mal, ¿no? Con temas de entrevistas de trabajo, todo esto, pues sufrimos, no sabemos, ¿no? Y además con el tema este de que estamos tan frontalizados y decimos las cosas tal como nos viene, pues ahí nos genera mucho problema, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, como artista, ¿no? Como artista,
A mí me iría, yo sé que a todos los artistas, pero seguramente artistas Asperger necesitaríamos más tener a alguien que nos representara Más que otras personas, ¿no? más que otras personas, por esta dificultad. ¿Sabes lo que te Mm, quiero decir? Sería más necesario. No, no, no. Porque a un artista que no es Asperger es, le cuesta menos moverse no sé si me entiendes, venderse a nosotros nos cuesta mucho, o sea, tenemos las mismas capacidades que otros artistas, incluso somos mejores unos que unos o peores, ¿no? Quiero decir, estamos, somos como el resto de artistas, pues algunos, he descubierto algunos artistas Asperger muy interesantes también buscando por internet mm. y artistas así muy conceptuales y que hacen instalaciones y cosas muy chulas. Pero claro, si te fijas, no se mueven ellos solos, ¿no? Siempre hay alguien Hay que, alguien que les ayuda un poco, ¿no? claro, A mover su trabajo y tal. por esta dificultad social o de bloqueo. No dificultad social del tú a tú de hablar, sino de Mm, bloqueo delante de las circunstancias, ¿no? Yo me sí, sí, bloqueo sí, sí, mucho, sí. yo me bloqueo mucho, incluso me pierdo a la hora pues quiero hacer algo y de repente quiero hacer algo y han pasado 5 horas y no he hecho aquello que quería hacer y es, por ejemplo, eso nos pasa mucho, ¿no? Mm. Claro, necesitamos un nivel de ayuda, sí. Oye, una cosa, ya, yo creo que ya para acabar, no sé si hay alguna cosa que se nos haya quedado ahí en el tintero, pero te quería preguntar por tu proyecto, el del que me estuviste hablando también Mm. recientemente, de crear o sea, es como una página, ¿no? Donde quieres hablar sobre arte y Asperger, o sea, como de Sí. alguna manera focalizarlo todo ahí. Ya he ¿Cuál es, comprado cuál es, cuál es la idea que tienes con este proyecto? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿el título cuál es? se llama Art Asperger, Art ART Asperger. Asperger, ART Vale, Asperger. He puesto Art vale, porque es como más global. vale, Artasperger.com. Entonces quiero hacer un vale. blog, precisamente lo que te quería decir antes, porque he visto que hay unos cuantos artistas Asperger aquí. eh, Sí, que me ha sorprendido. Yo ahí, yo qué sé, y Microsoft, por ejemplo, yo no lo sabía. un O no sé. poco juntar, o sea, porque hay muchas páginas en Facebook y blogs de Asperger, ¿no? Por ejemplo, me inspiró mucho Carla Esbailbé, que es el que estamos en el grupo de Asperger Cataluña, de hecho es el que lo lleva, y él tiene un blog que se llama Soc Asperger, Soy Asperger. Y él, pues desde, o sea, él hace un poco de activismo Asperger, ¿no? A través de su blog, sobre todo en catalán, en Cataluña, porque normalmente la mayoría de los activismos se hacen en castellano fuera. En este caso, yo sí que haría el blog en castellano, pero yo haría activismo Asperger artístico, o sea, no sé si me entiendes. Ujú. Eh, O sea, tratando un poco de como de ayudar sí, que a nos todos los ayudemos, artistas. ayudarnos entre la comunidad Asperger artista, ¿no? Y un poco mi intención Mm, es hacer ese tipo, o sea, activismo Asperger artístico, ¿no? Un poco por ahí. Entonces, pues bueno, experiencias de estos otros artistas, Asperger, cómo viven su relación con el arte, en fin, un poco por ahí, ¿no? Y bueno, es un proyecto que tengo, ya te he dicho, artasperger.com y, y espero cuando lo inicie, pues que nada, que la gente pues ponga en contacto conmigo y hacer una comunidad de artistas Asperger. qué Bueno, bien. hoy he abierto a colación de que vamos a hacer el programa, digo, hostia, no tengo un email para el tema, ¿no? Entonces me he abierto un email esta tarde, artasperger@gmail.com Vale. y entonces si quieren Sí, contactar si quieres, conmigo, lo que podemos hacer luego en la descripción del vídeo, incluyo tu página artística, tu página de Art Asperger también, y para que que la gente aún no hay nada, pueda. está vacía, pero Bueno, pero que tenga la dirección ya también para que la de esto. Y pongo tu email por si quieren vale. contactar contigo para lo que sea. Aunque también tienes un Instagram. Igual también por ahí te pueden escribir si quieres. Sí, No de sé si. Signimius, el de Signimius, sí, sí, Vale, sí, bueno, ahora, eso si quieres, ahora luego lo miramos. Y yo, vale, todo lo que pueda hacer en mi mano, ya sabes que puedes contar conmigo. Para vale. ayudarte lo que haga falta. De Signimius. Es que, tío, me cuesta lo de llamarte con el nombre artístico, tío. Es como si me tuvieras que llamar Rayitox tú ahora, dirías, hostia, tío. Es como que cuesta un poco, eh.
Bueno, sin nimios, pues ha sido un gustazo, un placer poder tenerte aquí, me ha encantado escucharte. Eh, para mí es como cuando tienes así amigos que son como tesoritos y de repente los sacas a la luz y los compartes también, ¿no? Y como que todo el mundo pueda conocer a una persona tan bonita como tú, la verdad es que me da muy buen rollo, me da, no sé, me da mucha alegría. Y nada, nos vemos seguramente mañana. Sí, sí, Nos vemos por aquí, gracias. por el pueblo. Gracias por darme este ratito, Rayitox. Pues Y, nada, tío. y nos vemos mañana, ¿vale? Y Perfecto. a ver si cambia esto del COVID y podemos hacer una barbacoa, lo que Ojalá, sea, ojalá ¿eh? pronto. Para todas las personas que nos estéis viendo, ya para acabar, ¿qué opináis sobre este tema? Dejadlo en los comentarios. Si tenéis alguna experiencia, conocéis a alguien que tenga Asperger, lo que sea. Si os apetece comentar algo, dejadlo en los comentarios. Si no os habéis suscrito al canal, pues suscribiros que es gratis, le dais a la campanita. Y lo mismo, si os gusta este tipo de entrevistas y queréis apoyarme a que siga creando este tipo de contenido, pues darle al like y yo que sé, apoyar como buenamente podáis. Un fuerte abrazo y nos vemos.